Las iglesias no pueden entrar allí, las ONGs cristianas tampoco pueden ingresar a las universidades, pero ustedes que son estudiantes o de repente docentes, también profesores, sí pueden tener la oportunidad de compartir de la fe y de expander el reino de los cielos, pero también dentro de las universidades. Porque ahí se tiene que fundamentar, ¿no? Mm, Argumentar y sí. defender de forma lógica, coherente, Mm. los puntos de la fe. Debemos hablar del Evangelio, debemos hablar de la fe, pero también debemos estar preparados y responder por qué es que ellos deben creer en eso. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento está viendo este video, que lo vamos a estar lanzando en nuestro canal de YouTube. Espero que te encuentres muy bien, porque nosotros también estamos muy bien, estamos bendecidos de parte de Dios. Y en este tiempo vamos a tener una charla, como todas las semanas, estamos teniendo una charla con distintas personas que están involucradas en el trabajo de la evangelización. Y hoy tenemos un invitado especial, que es nuestro hermano David. Hermano David, por favor, quisiera que dé sus saludos para todos. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, como bien dijo el hermano, que el Señor les bendiga. Esperamos que todo lo que se pueda practicar en este tiempo sea de gran bendición, de edificación y para la gloria del nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, tenemos la finalidad precisamente de poder ser de inspiración para el trabajo misionero Ujú. y hoy vamos a hablar acerca del evangelismo en las universidades, ¿no? En cómo poder trabajar en el tema de la evangelización en los universitarios. Seguramente tenemos compañeros en la universidad, tenemos amigos, ex compañeros de universidad, o de repente está llevando alguna especialización o maestría, qué sé yo, y tienes amigos de la universidad, ¿cómo podemos alcanzarlos para Cristo? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ujú. Bien, David, vamos a empezar a conversar qué parte tienen los universitarios, en este caso, con el mensaje de Cristo, ¿no? Usualmente se dice, seguramente también lo has escuchado, Mm. que cuando alguien entra a la universidad, su fe baja, ¿no? En el caso de los chicos que vienen regular tiempo asistiendo a la iglesia. Mm. Pero, ¿cómo es la experiencia que tú has podido ver, ya que estás trabajando con universitarios en el tema de la fe, ¿no? ¿Se mantiene en la etapa universidad? ¿Se ve confrontada con otras ideas? ¿Cómo tú lo percibes? Bueno, considero que no solamente como una experiencia personal, sino a nivel general, mucho depende sobre qué está fundada la fe. Ujú. Cuando nosotros entramos en un proceso de prueba, nuestra fe es probada y también el cimiento sobre el que está nuestra fe es probado. En este sentido, cuando una persona ingresa a la universidad, no es que ingresa a una fosa de los leones, por así llamarlo, pero sí se va a encontrar con distintas cosas que van a ser de adversidad para su propia fe. Actualmente en nuestro país nosotros sabemos que no existe una persecución física, pero sí ideológica, filosófica y demás. Y justamente en la universidad es donde se dan estos círculos de debate académicos, donde muchas veces la fe de los cristianos o de las personas es cuestionada. Pero como menciono, mucho depende del cimiento sobre el cual está la fe. Un cristiano que tiene una fe cimentada sobre la roca, que es Cristo, sobre la palabra, que es la verdad, cuando lleguen estos momentos de prueba, no tiene por qué retroceder, sino todo lo contrario. Va a ver estas situaciones adversas, estas situaciones difíciles que se les presenta como una motivación adicional para que pueda ser desafiada su fe y para que de esta manera pueda crecer. Y cuando llegue a la universidad va a preguntarse de qué manera puede servir allí donde está, en el lugar donde está, en este caso en la universidad. Pero la situación de cada persona es distinta. Hay muchas personas que tratan de priorizar los estudios en lugar de ir a la iglesia o de tener sus tiempos de estudios bíblicos personales, y a raíz de esto pues su fe mengua, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si es que un estudiante, así como un docente o cualquier persona por alguna actividad deja de tener ese tiempo de comunión con Dios, pues claramente su fe va a menguar también. Ujú. Y a Ujú. veces se ha pasado casos, por ejemplo, de chicos, adolescentes, de repente a los líderes también le puede haber pasado en algún momento, Ujú. jóvenes que entran a la universidad y llegan, ya no llegan a los cultos de jóvenes, por ejemplo, y a veces el líder siente que los está perdiendo o ya Ujú. no se comunica mucho. Y cuando conversa con este joven, el joven le dice, ¿sabe qué? Ya no quiero asistir a la iglesia, ya no quiero participar, Ujú. porque siente que ha visto otra verdad, lo pongo entre comillas, Ujú. ¿no?
¿Qué puede hacer un líder para poder ayudar a un joven que a lo mejor se siente confundido, ¿no? Cuando ingresa a la universidad? Me pasó un caso, por ejemplo, de un chico que está en el primer ciclo en la universidad y cuando va a conversar conmigo me empieza a preguntar acerca del tema de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Que es digamos, el tema abanderado en cuanto a los temas de las preguntas, los cuestionamientos. Y entonces ese caso ocurre con muchos líderes, ¿no? Que muchas veces ya no saben qué respuesta darle quizás a los chicos. Pero ¿cómo un líder puede ayudar a un joven a mantenerse firme mientras que recibe informaciones que a lo mejor para él es nuevo, novedoso, o que a lo mejor choca con la fe que él siempre ha mantenido desde la niñez, ¿no? ¿Cómo el líder puede ayudarlo? O los padres también, ¿no? Una respuesta que se puede dar a esta pregunta es que primero el líder debe ayudarse a sí mismo, en el sentido de que, como usted menciona, cuando una persona llega a estas esferas universitarias, puede ser universidad como cualquier otra, pero se topa con cosas nuevas, va a cuestionar muchas veces. Y de por sí el universitario lo forman para cuestionar. En los salones, cuando se están llevando a cabo las clases y demás, lo preparan al universitario para cuestionar diversas cosas, para preguntarse y para que a raíz de esto pues pueda seguir buscando la verdad. En ese sentido, todo universitario va a cuestionar en algún momento su fe. Y el líder no debe tener temor de que cuando llegue este momento, el cuestionamiento o el hecho de cuestionarse es algo malo, es algo negativo. Cuando una persona busca cuestionar algo y lo hace de una manera sincera, lo hace para llegar a la verdad. Pero ¿cómo el líder o el padre puede responder a cada uno de estos cuestionamientos, a cada una de estas preguntas que el universitario lo puede expresar como no puede expresarlo, pero sí las tiene? Pues debe prepararse. Y si es que esta persona, digamos, hay algunas cosas que no puede responder, buscar ayuda. Entonces, para que un padre o un líder pueda responder y hacer frente a cada uno de estos cuestionamientos, debe prepararse, debe buscar ser capaz para poder responder a cada una de estas preguntas, interrogantes o inquietudes que el universitario tiene. Que lo va a expresar o no, depende de la persona, pero que sí las tiene. Y el líder no debe tener miedo, así como los padres, sino en lugar de buscar apartar, digamos, al estudiante de su vínculo, de su centro de estudios, porque no lo va a hacer, porque es una preparación que está teniendo, de buscar de qué manera yo puedo también sumergirme dentro de este ámbito académico en el cual esta persona está, este estudiante está, para poder ayudarle. Y hay allí una frase donde se dice que cada cristiano debe buscar tener una fe razonable. El universitario busca eso, no solamente busca creer, sino que lo que cree tenga un fundamento. Y cuando nosotros hablamos acerca del cristianismo, pues no hay fe que tenga más fundamento que esta. Sin embargo, cómo el líder se va a preparar, cómo el padre se va a preparar, debe buscar esa preparación no solamente en oración y estudiando la Biblia, sino si es que hay la posibilidad de estudiar en un instituto bíblico donde les enseñan ciertas cosas que muchas veces no se enseñan en la iglesia, como por ejemplo creacionismo, puede ser en relación con la música o vestimenta, teología de la adoración y otros elementos más. Esas cosas le va a ayudar para poder responder adecuadamente a los cuestionamientos que tiene el universitario. Qué interesante es que los padres que tienen hijos en etapa universitaria, ellos también tienen que estar preparados y los líderes también. Pero cuando el líder o el padre no está preparado para ayudarlo, no está capacitado para ayudarlo, muchas veces el enemigo o el mundo, las corrientes que muchas veces van contra de la palabra de Dios van ganando terreno en el corazón del adolescente, del joven. Y es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Algo muy interesante que mencionaste es precisamente que a veces nos sumergimos todo el tema en orar y leer la Biblia, pero no ir más allá en lo académico para prepararlo o ayudarlo en esas esferas del conocimiento, de la investigación, ¿no? Y este es en el caso de los chicos que han estado de temprana edad en las iglesias, pero tenemos también personas que no han estado nunca en la iglesia, que no conocen de Cristo, que las familias no son cristianas y están en las universidades y nosotros nos preguntamos cómo podemos alcanzar a los universitarios que no conocen del Señor. ¿De qué manera podríamos hacer o qué herramientas podríamos utilizar o echar mano para alcanzar a los universitarios que no conocen de Jesús?
Bueno, primero debemos comprender de que el Evangelio es el mismo para todos y el Evangelio no cambia. Sea para una persona mayor como para un pequeño, o sea para una persona que conoce mucho como que no, el Evangelio esencialmente sigue siendo el mismo, sino que mucho depende de la manera como yo voy a presentar el Evangelio. Nosotros podemos pensar en lo que hacía Pablo. Pablo menciona que él se hacía docto con los doctos, indocto con los indoctos, humilde con aquellos que eran humildes. Se ponía a la misma estatura de las personas para que de esta manera el Evangelio pueda ser presentado y de esta forma ellos puedan asimilar estas verdades de la mejor manera. En el caso de los universitarios que no son creyentes y necesitan escuchar el Evangelio, debemos hablar del Evangelio, debemos hablar de la fe, pero también debemos estar preparados y responder por qué es que ellos deben creer en esto. No solamente pensar y decirles, si es que tú no crees en esto, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y vas a morir por toda la eternidad separado y apartado de Dios, sino también explicarle que, por ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo práctico, que la razón de esto, la razón del pecado que ha ingresado al mundo, es la causa, por ejemplo, de lo que ellos denominan la corrupción que está enquistada en el Estado, es la causa de muchas cosas que suceden alrededor del mundo como catástrofes y demás. Entonces, debemos estar preparados para responder a ello y si es que es necesario abordar el Evangelio de esa manera y también estar preparados para para responder a las preguntas que ellos van a preguntar, porque de hecho muchos de estos universitarios le van a preguntar, pero si Dios existe y si es que el Evangelio es así, es verdad, ¿por qué es que entonces existe la maldad? ¿Por qué tales personas están haciendo esto? ¿Por qué es que la economía y todo lo demás de muchos países están en declive y muchas personas están sufriendo sin que estas personas sean culpables? Mucho depende de cómo nosotros presentamos el Evangelio y sí, es distinto un entorno académico y un entorno donde las personas están preparadas y formadas para cuestionar y conocen muchas cosas que en un entorno distinto, por ejemplo en el campo rural, ¿no? Donde la manera de presentar el Evangelio, dada por las costumbres y tradiciones y distintos elementos más, va a ser un poquito diferente que como yo lo presente en una universidad. Porque ahí se tiene que fundamentar, ¿no? Argumentar y Sí. defender de forma lógica, coherente, los puntos de la fe, ¿no? Y es ahí donde necesitamos, considero, entrenar bastante a los jóvenes en el tema apologético, por ejemplo, para que tengan argumentos cómo responder frente a los contraargumentos que se encuentran en las universidades, ¿no? Sí. Y algo que es importante es que nosotros debemos saber cómo argumentar que la verdad es objetiva, por ejemplo, y que no es relativa o que no es subjetiva, de que existe una base moral por medio de la cual nosotros podemos decir que algo es bueno y que algo es malo, y que en realidad esto no es una construcción social, como muchas veces se enseña en estas clases de ética y muchas otras cosas más, ¿no? Una manera, por ejemplo, que nosotros usamos para presentar el Evangelio dentro del ministerio va relacionado al aspecto moral, ¿no? Abordamos directamente a la persona, la maldad de la persona, lo confrontamos con los mandamientos que están expuestos en la ley de Moisés, que le dicen, ¿no? Los 10 mandamientos, y vamos confrontando a la persona. Pero allí nos encontramos con esta situación que le comento, ¿no? Ellos pueden argumentar, pero si la verdad depende de cada uno finalmente, ¿no? Entonces, un cristiano, ¿cómo puede responder a esto? ¿Cómo puede prepararse para responder adecuadamente a esto y decir, no, la verdad está sobre un fundamento y este fundamento es Dios? Dios es el objeto de la verdad, ¿no? Entonces, por ahí también podemos plantear ello. Así es que bueno es abrir estos espacios de debate, espacios donde podemos también realizar actividades, donde invitemos de repente a especialistas en alguna materia en particular, en biología o por ejemplo en filosofía de repente o en temas que vayan centrales de repente del conocimiento de la investigación o de las preguntas, cuestionamientos que todo joven se realiza, y al presentar especialistas cuyos argumentos son coherentes con la palabra de Dios, entonces también va generando mayor claridad, ¿no? Te comento una experiencia que tuvimos con los jóvenes. En una oportunidad realizamos una exposición, Dios, filosofía y religiones, ¿no? Nos llamó la atención porque llegaron muchos jóvenes universitarios dispuestos a escuchar, a aprender, ¿no? Y es realmente sorprendente la respuesta que hubo, porque sí está el interés muchas veces del universitario de querer saber. Te comento esto porque a veces ocurre que pensamos que los chicos no tienen interés, ¿no? Que como que no quieren saber de esos temas.
pero cuando le mostramos exposiciones o debates o charlas con respecto a esos temas de creación, de evolución, temas de ética, por ejemplo, o la existencia de Dios, los chicos sí muestran el interés que uno a veces no espera, ¿no? Ujú. Han realizado también, ya entrando al tema del ministerio que estás trabajando, estás liderando, ¿has trabajado algún momento debates, presentaciones, exposiciones sobre temas de cuestionamientos, por ejemplo? Debates como tales, ¿no? Ujú, Tratamos de no ir mucho por ese espacio ujú, para no generar mucha controversia y polarizaciones muchas ujú. veces del campo universitario, porque podríamos, por ejemplo, establecer debates sobre los homosexuales, por ejemplo, ¿no? O la unión civil, pero nosotros sabemos que muchas de las universidades su postura es a favor Ya está de esta sesgada. clase Ujú, de cosas que se plantean. Entonces, de alguna manera eso nos puede limitar, ¿no? A poder seguir avanzando. Sin embargo, sí hemos realizado algunos talleres de apologética relacionados sobre todo al aspecto de creacionismo, ¿no? Lo cual va ligado también a un poco el aspecto de la evolución y distintas otras cosas más, que como tú mencionas, en realidad sí genera el interés de las personas, y he allí la importancia de poder contextualizar el Evangelio a la situación actual de cómo nosotros estamos, ¿no? Es correcto presentarlo de una manera tradicional, donde sí hablamos, evangelizamos de manera personal, pero también tomar estas realidades o este contexto actual como el tema de la evolución. Podemos abordar también temáticas o tópicos como la parte de los LGBTIQ más, ¿no? ujú, Y finalmente cada una de estas charlas nos puede servir para que en algún momento nosotros podamos presentar el Evangelio. ujú. Y las personas se dan cuenta que, bueno, los cristianos no son personas que les falta un tornillo o algo por el estilo, ¿no? Sino que realmente son personas que pueden ser muy preparadas, pueden conocer muchas cosas, pero tienen una fe sólida, y porque conocen esto deciden creer y ven que creer en el Señor Jesucristo es la única esperanza que podemos tener para la salvación. Entonces, lo que hemos podido hacer hasta el momento son esta clase de charlas. Tratamos en cada una de las mensajes o reflexiones que tenemos de manera semanal, tratar de contextualizar lo más posible cada uno de los tópicos que nosotros vamos a tener, para que de esa manera podamos abordar de una manera adecuada a cada uno de las necesidades de las personas, ¿no?, que nos están escuchando. Genial. Les comento que David, él es director de CBU. Vamos a ver, ¿qué significa CBU? La CBU significa Conexión Bíblica Universitaria. Conexión Bíblica. Cuéntanos acerca de CBU. ¿Qué Mm, tiempo tiene trabajando CBU? mm. ¿Qué experiencia están recogiendo ya en lo largo del trabajo que Ujú. vienen realizando? Cuéntanos para saber un poquito acerca de CBU. Ujú. Bien, nosotros estamos presentes realizando este trabajo dentro de las universidades hace aproximadamente 4 o 5 años. Esto inició gracias al Señor en mi universidad, en la Universidad Tecnológica del Perú, en la sede de Lima Norte. Ujú. Y desde allí empezamos a realizar este trabajo, y gracias al Señor se ha podido expandir a distintas otras universidades. Actualmente estamos en 5 universidades. Una de ellas es la UTP, donde se ha empezado. La otra es la UPN, Ujú, también la UCB. También estamos en la UPCH, la Cayetano Heredia, ujú. y también en la UNFB, la Federico Villarreal. Ujú. Y gracias al Señor estamos actualmente presentes en estas 5 universidades. Dios mediante, a lo largo de este año vamos a estar también realizando este ministerio, expandiéndonos en la Universidad San Marcos, y si Dios permite también este año o el siguiente en la UPC. Entonces esa es la visión que nosotros tenemos. Eh, la visión que el Señor ha permitido a largo plazo es que este ministerio no solamente se quede aquí dentro de Lima, sino que podamos también llegar a otras universidades que se encuentran al interior de nuestro país. Y qué bueno que están trabajando ya con más universidades y se va extendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que, a ver, si algunos de repente se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la dinámica de trabajo que están realizando en las universidades que nos han mostrado? El trabajo que nosotros tratamos de realizar es un trabajo lo más práctico posible, Ujú, lo más sencillo, dado que muchas veces el tiempo de los universitarios es bastante escaso, no cuentan con demasiada disponibilidad. Lo que nosotros planteamos para cada una de estas universidades es poder generar un grupo, una comunidad
donde ellos puedan convivir, puedan apoyarse, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito académico. Razón por la cual nosotros establecemos círculos de estudio en distintas materias, realizamos talleres en elementos como finanzas, también estamos en planes de poder realizar en aspectos como psicología y distintos entornos más, que son las materias que necesitan dominar los estudiantes. Nosotros nos reunimos una vez por semana, aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media, para poder conocer a otros cristianos de nuestras universidades, pero también de otras universidades, realizar estudios bíblicos, tener un tiempo de oración, de coinonía o de compañerismo con otros jóvenes cristianos, pero también en la medida de lo posible tratamos de invitar a profesores, docentes cristianos que puedan participar como asistentes para que también puedan convivir con los otros universitarios. Y esto nosotros lo realizamos con cada uno de los grupos. Eso quiere decir que cada uno de los grupos se reúne de manera semanal y tenemos entre 4 a 5 reuniones de forma semanal con cada uno de los grupos establecidos en cada una de las universidades. Y esto pues busca que, como le comento, puede edificar a aquellos que son creyentes, pero también invitar a aquellos que no conocen del Señor para que el Evangelio pueda ser sembrado en sus corazones. Espectacular. Y mira, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en la universidad donde yo estoy todavía no está CBU y yo soy cristiano, de repente hay otra persona también cristiana? ¿Cómo se podría iniciar ahí un círculo de estudio de universitario? Bueno, todo depende de la disposición de la persona. Y cuando este ministerio se empezó, no había más que solamente una persona con la disposición de poder hacerlo, de poder sacarlo adelante. En ese entonces, cuando el Señor me permitió empezar esto, no conocía ni un solo cristiano, pero sabía que tenía que hacer algo dentro de mi universidad. Y si es que hay algún joven, alguna persona que tiene esta carga, pues es una carga que no se la va a poder sacar de encima, porque en mi caso no pude hacerlo. Esperé un tiempo, pero el Señor llegó un momento en el que dijo: David, tienes que hacer esto, y aunque no conocía a ningún cristiano y este ministerio es para cristianos, pues se decidió empezar, y el Señor fue aquel que levantó y sustentó la obra. Si es que una persona desea empezar esto, puede ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos en las páginas en Facebook como... Invita a todos. Estamos como Conexión Bíblica Universitaria, UTP, UPN. Pueden ir a cualquiera de las páginas de la Conexión Bíblica Universitaria, enviarnos un mensaje allí a la página. También eso está vinculado a WhatsApp y nosotros vamos a estar atentos, sino también a mi número personal, que es el 983-204-224. Por ahí me pueden llamar o podemos hablar por WhatsApp, y de esa manera nosotros podemos contactarnos para asesorarles, guiarles, orientarles en la manera como ellos puedan empezar y guiar un grupo de la Conexión Bíblica Universitaria en su universidad. Genial, espectacular. Qué buena la manera como están trabajando con los universitarios, así que animamos a todos aquellos que tienen jóvenes en las universidades, o tú mismo también estás en la universidad. Déjame decirte que en las universidades también se puede compartir la palabra de Dios. En la universidad también se debe y se tienen las herramientas para poder extender el mensaje de Cristo a todas las personas. Y damos gracias a Dios porque en esa etapa donde está el tema de la investigación, del cuestionamiento, de búsqueda constante de la verdad, ahí podemos presentar la verdad que es Jesucristo. Bien, quiero que nos des unas palabras finales ya para poder ir concluyendo con esta amena charla que hemos tenido, que te pueda dirigir a la cámara y puedas darnos un mensaje final para aquellos que nos están viendo, a que se atrevan a entrar también en los terrenos académicos con la palabra de Dios. Animarles en el hecho de que la Gran Comisión no solamente implica ir a países lejanos o el hablar en las plazas acerca del Evangelio, sino también implica el hacerlo dentro de las universidades. Animar a aquellos jóvenes que son cristianos, desafiarles a que den testimonio dentro de estos círculos universitarios, porque es una gran oportunidad que el Señor les está permitiendo para poder compartir de la fe. Y aquello que ustedes pueden hacer, nada ni nadie lo puede hacer, porque las iglesias no pueden entrar allí, las ONGs cristianas tampoco pueden ingresar a las universidades, pero ustedes que son estudiantes o de repente docentes, también profesores, sí pueden tener la oportunidad de compartir de la fe y de expandir el reino de los cielos, pero también dentro de las universidades, atendiendo esta gran necesidad que no está siendo atendida porque no hay manera. En las universidades privadas, sobre todo aquí en Perú,
eso está sumamente limitado. Así que animarles a que puedan asumir esta labor que el Señor ya les ha dado, esta gran comisión, y que puedan salir adelante glorificando el nombre del Señor. Y aquellos padres, líderes, pues animar a los jóvenes a que puedan dar testimonio dentro de sus universidades y no tener temor de que sus jóvenes vayan a las universidades, sino apoyarles y aún más estimularles a que puedan dar testimonio allí en el lugar donde ellos están. Y bueno, hermano, animarles a que puedan seguir adelante con este ministerio que se ha empezado, porque si el Señor ha permitido que se pueda empezar, Él es aquel que lo va a sostener y va a sacar todo esto adelante. Amén. Y así es, el objetivo precisamente del Ministerio de Antídoto es que podamos ser de inspiración también para muchos hermanos, para muchos jóvenes, muchos líderes, y así conocer también personas como David, que están involucrados en el trabajo de misionero dentro de la universidad, también inspirarte a ti a que lo puedas realizar. Si pensabas que en la universidad no se podía compartir la palabra de Dios, es el lugar mejor aún todavía para poder compartir la palabra de Dios y argumentar nuestra fe. Así que, bueno, David, gracias de verdad por el tiempo que nos has compartido y que nos estás entregando a todos los que están viendo este video, y que el Señor siga bendiciendo el ministerio que estás liderando. Yo sé que Dios te está respaldando con personas también y recursos también para que puedan seguir creciendo en el trabajo, ¿no? Y bueno, gracias, mi hermano David. Gracias, hermano. Dios le Muchas bendiga. bendiciones. Hasta luego. Y nos despedimos de todos. Dios le bendiga. Hasta luego. Dios le bendiga. Nos vemos la Nos próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo ministerio. Dios me lo bendiga. Recuerden que somos Antídoto Ministerios. Tenemos lo que el mundo necesita. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.